En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pero también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, cada fragmento del Evangelio tiene muchísimas enseñanzas. Quiero empezar por el último texto, la última parte del texto de hoy. Cuando pedimos, podemos pensar, en parte con razón, que es la fe la que prepara el camino del milagro. Si no hay fe, no hay milagro. Pero debemos darnos cuenta de que la fe debe tenerla el que pide la ayuda, no necesariamente el que va a recibir la ayuda. Tú pides por otro, y quizá ese otro no tiene fe. Incluso en el caso de las resurrecciones de muertos, en ese momento ya está muerto, ya no tiene fe. Y sin embargo tú estás pidiendo la ayuda por él. Este milagro nos da la certeza de que podemos rezar por los demás, aunque ellos incluso o no puedan o no quieran rezar, aunque ellos no tengan fe. Es tu fe la que se pone humildemente ante el Señor, suplicando esa ayuda, suplicando ese milagro. Y no hay que olvidar que la fe sin la humildad no produce ningún resultado. La humildad significa que pides con fe y aceptas no entender el por qué Dios no te da lo que estás pidiendo para ti o para los tuyos. Pero podemos estar seguros de que nuestra oración es escuchada, aunque sea hecha por alguien que no quiere esa oración o que no tiene la fe suficiente para hacer esa oración de petición él mismo. Hay una frase de Jesús en este Evangelio que creo que merece la pena meditar sobre ella. Dice: si no veis signos y prodigios, no creéis. Si no veis milagros, no creéis. Creo que hay 3 posibilidades. Primera, creer sin ver signos y prodigios, sin ver milagros. Creer en el amor de Dios sin ver milagros. Primera opción. Segunda opción, creer en el amor de Dios después de haber visto los milagros. Y una tercera opción, no creer en el amor de Dios ni siquiera después de haber visto los milagros. La primera opción, creer sin necesidad de milagros, es la que todos deberíamos tener o aspirar a tener.
Yo creo en ti, Señor, y yo me fío de ti. Eres de fiar. Mereces confianza. Señor, yo confío en ti. Confieso que a mí esta opción me cuesta mucho. La segunda opción, creer después de haber visto los milagros, tengo poca fe. Es la fe que yo tengo, porque yo he visto el milagro, he creído en el milagro de la resurrección de Cristo. También en otros milagros que han pasado en mi vida personal o que han pasado en la vida de otros, pero es el milagro de la resurrección lo que me ha llevado a la fe. Cristo ha resucitado. Para mí esta es la base de la fe. Tendría que haber tenido fe. Claro, la resurrección ocurrió mucho antes, muchísimo antes de que yo naciera, pero debería quizá haber tenido fe en Jesús antes de la resurrección, como deberían de haberlo tenido Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles en el Sábado Santo, después de ver a Cristo muerto, pero aún no resucitado. La única que tuvo esta fe fue la Santísima Virgen María. Y yo quisiera tener la fe de la Virgen siempre y especialmente en los momentos de oscuridad. Pero después de la resurrección, y estoy convencido de que fue un hecho histórico, un hecho real, porque los testigos dieron la vida por certificar que aquello ocurrió. Después de la resurrección, yo no tengo ninguna duda, no solo de que Dios existe, sino que Dios es amor, que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre y que Cristo ha dado la vida por nuestra redención. Tercera opción. Después de los milagros, sigues sin creer. Esta es la opción peor. ¿Qué hay que hacer para convencerte? ¿Qué tiene que hacer Dios para convencerte? ¿Qué tiene que hacer Dios para que esa persona que no tiene fe se convierta en un creyente y en un agradecido? ¿Qué tiene que hacer Dios si ha hecho los milagros delante de Él? Si muchas veces ha hecho los milagros en Él. Hace meses vi un reportaje de un joven que había recibido un milagro y había servido ese milagro por intercesión de su madre, porque era un niño entonces. Ese milagro había servido para canonizar a un santo. Ese joven, sin embargo, llevaba una vida totalmente alejada de Dios. Había un certificado de milagro y ese muchacho lo sabía. Sabía que no había ninguna explicación, que los médicos habían asegurado que aquello no tenía una explicación científica. Había sido un milagro. Llevaba una vida alejado de Dios. ¿Qué solución, qué camino le queda a Dios para que esa persona se convierta y crea en su amor? El Señor lo dijo en una ocasión. ¿Os parecéis a esos niños de la plaza que le cantan unos a otros? Hemos rezado lamentaciones y no habéis llorado. Hemos cantado himnos de alegría y no habéis reído. Habéis tenido las cosas buenas y no habéis dado gracias. Habéis tenido las cosas malas y no habéis pedido perdón. ¿Qué le queda a Dios después de haber hecho tantos milagros en ti, en los tuyos? ¿Qué le queda a Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios ahora para convencerte, para atraerte a Él, para salvarte, si habiendo hecho tantos milagros en ti, no ha conseguido el resultado? El Señor lo dijo también. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y habrían hecho penitencia. Pensemos en esto. El Señor ha hecho milagros en nuestra vida. El gran milagro, no hay ninguno mayor, es la resurrección. Pero en nuestra propia vida el Señor ha hecho milagros. ¿Cuántos favores le debemos? Y sin embargo, ¿nos hemos convertido? ¿O todavía seguimos con dudas de fe? ¿Todavía seguimos pidiendo uno tras otro milagro? Para, aunque nos los dieran cada día,
seguir pidiendo otro como poniendo pruebas a Dios. No creo en ti si no me concedes esto. Te lo concede y vuelves a decir, no creo en ti si no me concedes esto otro. Tenemos que tener fe sin necesidad de milagros. Pero si los ha hecho la resurrección y los milagros personales, no tener fe es una ofensa a Dios y una provocación. No lo olvidemos. Que así sea.